La Ventana, con Carlas Francino. California, en el barrio los dos. Cuántas tardes soñamos con ir en un Cadillac, cruzando el país. Arena en la piel y un verano que no tuviera fin. California, the summer of love, que nos tuvo colgados de allí, tu guitarra y yo, cantante de rock and roll. Así éramos, 1992. Te oí decir, ahora nunca tantas veces, de verdad. Yo te grité con toda el alma, esta es la oportunidad. Pero nunca subimos al tren y se alejó. Hola, buenas tardes. Después del enésimo vodevil que nos acaba de regalar la política española, creo que no estaría nada mal, buscar inspiración para conversar desde algún lugar fuera del universo de los partidos. Es que el caso Ómnibus, si podemos llamarlo así, el caso Ómnibus los ha retratado a todos una vez más. Al gobierno por su fragilidad parlamentaria, al Partido Popular por su absurda táctica de desgaste permanente, a Junts por hacer números para ganar el Oscar a los más antipáticos del mundo, pero todos en conjunto han conseguido, insisto, una vez más, enviar a los ciudadanos el mensaje de que su reino no es este mundo. Luego nos preguntaremos de dónde sale la desafección, el cabreo y por qué la ultraderecha sigue ganando terreno. Pero bueno, a lo que iba. Hay alguien que en mitad de este panorama que afecta no solo a España, ve una oportunidad. Isaías, Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luz Sánchez Mellado, bienvenida. Hola, ¿Creéis que alguien puede ser capaz de en mitad de este mare magnum ver una luz que significa oportunidad? Siempre Fácil, difícil, sí. A mí me encantaría que me cuente Sí. su receta. Mira, titular de ayer mismo de un artículo en La Vanguardia. Buenas noticias, 2 puntos, el mundo está hecho una mierda. Y voy a leer algunos fragmentos para entender por dónde va el hilo. Muchos de nosotros creímos, conecta un poco con la canción de Meclán, muchos de nosotros creímos que el mundo que hemos construido en Europa las últimas décadas era tan superior a cualquier otro hasta hoy conocido que no hacía falta explicarlo, defenderlo. Bastaba con que todos nos siguieran. Edificamos una verdad y no se nos ocurrió que nadie pudiera estar en desacuerdo. A las religiones, o al comunismo, que es una religión laica, les ocurre algo parecido. La verdad nos llena de una superioridad moral que impide estar atento a las inevitables transformaciones del mundo como si no nos afectaran. Hemos perdido, estamos perdiendo y parece que aún vamos a perder más. Toca volver a explicar y volver a defender lo que dimos por obvio. Seguros de tener la razón, no nos importó que otros contaran sus extrañas razones en otros lugares y nos dedicamos a despreciarles públicamente desde nuestros púlpitos apolillados. Pobrecillos, mira lo que dicen y desde dónde lo dicen. Mientras, prosigue, los buenos seguíamos cómodamente ensimismados y acabamos transformando la política, la misma que construyó el mundo estupendo en el que aún vivimos, en un espectáculo banal de entretenimiento. Creamos buenos y malos de caricatura, porque todos son ya más o menos iguales y nos inventamos peleas pequeñas que exageramos para simular el enfrentamiento y que han acabado por molestar a muchos. Podemos seguir llorando nuestra decadencia, el lugar en que viven las religiones y el comunismo, asombrados de que esté pasando lo que está pasando, quejándonos. O podemos felicitar al contrario y preparar la revancha, que siempre se presenta. Volver a pensar, trabajar, explicar, convencer, demostrar que es verdad que de la derrota se aprende. Y ahí va la gran conclusión. Vienen buenos tiempos. Tony Segarra, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. Tony Segarra lo conocen muchos oyentes, es uno de los mejores publicistas de este país. De hecho, habla de la publicidad en Internet y luego lo comentaremos en este artículo. ¿Tú estás seguro
de que vienen buenos tiempos? Hombre, Perdón, por la reiteración. Seguro no estoy de casi nada. Ni siquiera estoy seguro de que vayamos a bajar a segunda en español. O sea, ostras. Y eso que es casi seguro. No estoy seguro de casi nada. Lo que pasa es que yo creo que tengo la obligación profesional y personal de ser optimista. Y lo soy. Yo trabajo en publicidad, lo siento. Es mi oficio. Pensar en el lado bueno de las cosas. ¿Quién es el contrario? ¿Quién es el contrario? Podemos felicitar al contrario. ¿Quién es el contrario? El que queramos, pero yo creo que en el artículo es muy evidente. Yo procuro, yo no soy articulista, ni soy tertuliano, ni soy periodista, soy publicista, y procuro no hablar de la actualidad o no citarla. Pero yo creo que es muy evidente quién está detrás de esas... Se entiende muy bien. ¿Quiénes están? Yo creo que hay un movimiento, ¿no? Antes has hablado tú de la ultraderecha, pues un movimiento reaccionario, como lo queremos llamar, simplificador. Yo diría que simplificador es una buena expresión. Casi todas las dictaduras son simplificaciones, ¿no? Las marcas también. Y creo que ellos están, digamos, aprovechándose de nuestra confusión y de nuestro pasmo frente a un mundo que es complejo y que siempre será complejo y que siempre ha sido complejo. Y yo creo que lo tenemos que explicar, que en la complejidad también se puede vivir, ¿no? ¿Puede jugar o juega la publicidad algún papel en todo este mare magnum en el que estamos? Hombre, yo creo que Donald Trump, y ahora ya cito, es un genio de la publicidad. Vamos, yo últimamente siempre digo que si tuviera que ir a aprender ahora mismo a algún sitio, me gustaría estar 3 meses en su departamento de publicidad, porque hay genios ahí. Auténticos genios. Sí, son genios perversos, pero genios. ¿Y en publicidad vale todo? No, en publicidad no vale todo. Nosotros hemos tenido siempre, yo creo que somos de las profesiones más responsables del mundo, aparte de que tenemos censura, siempre la hemos tenido. Debemos ser el último rasgo de censura en un oficio de comunicación que existe. Pero sí, tenemos una responsabilidad que hay que cumplir. No vale todo, pero bueno, algunos se aprovechan de cosas. Pero si Trump es un buen publicista o está rodeado de buenos publicistas, ¿cuál es el producto que nos está vendiendo? Pues un mundo más simple, más comparable, menos incierto, más... Vamos a ver, él vende un paraíso, ¿no? La idea de MAGA, del Make America Great Again, se refiere... Todas las religiones están basadas en un paraíso que ha de venir, un paraíso del que venimos, al que hemos de regresar. Y él vende eso, que es una cosa muy simple, muy fácil y que la gente añora. Es decir, yo entiendo que estemos todos un poco confusos y un poco confundidos con tanta incertidumbre, y por tanto lo que vende es simplificaciones, vende un mundo más fácil, más sencillo, más comprable, ¿no? Cuando hablas de púlpitos apolillados, hablas de los medios tradicionales, hablas de la tele convencional, hablas de los medios impresos, hablas de la radio. Es una bomba, o sea, es fuego amigo, o sea, estamos apolillados. Bueno, es una metáfora, pero sí, yo creo que hay una cierta permanencia en un error y en una situación en la que ya no están los medios. Es decir, yo creo que los medios también tienen que hacer análisis de conciencia y pensar que ya no están dictando lo que la gente tiene que pensar. A mí hubo un tiempo en que algún director de periódico, que no puedo citar, porque lo hubieran podido decir todos, me dijo: nosotros antes le decíamos a la gente lo que tenía que pensar. Bueno, pues eso ya no es así, y está bien que no sea así, creo que es mejor que no sea así, sí. Y creo que los medios tenéis otra misión que no tiene que ver dictar verdades, sino seguramente estimular el pensamiento y estimular la opinión, ¿no? Esa referencia a la publicidad que decía antes, que comentabas en tu artículo, dice literalmente: en la publicidad, Internet ha transparentado la complejidad del mundo, nos ha devuelto al caos y la fragmentación que constituye una realidad, y que con mucho esfuerzo habíamos conseguido disimular gracias a mecanismos de comunicación de masas de una eficacia demoledora que hoy no existen. La tele ya no es la tele, la prensa ya no es la prensa, ni la verdad, y Hollywood está en llamas. Que eso ya es una cosa de más a más, que diría aquel. Bueno, claro, pues que Hollywood, nos olvidamos, pero Hollywood fue la gran industria de la propaganda americana. Es decir, el imperio americano se ha constituido sobre las películas de Hollywood, ¿no? Mis padres decían, ¿no? Yo quería tener una casa como la que salía en las películas de Katharine Hepburn, ¿no? Con lavadora y con... Entonces, eso construyó, digamos, después del cine, después de Hollywood, vinieron las agencias de publicidad multinacionales y vendieron un montón de productos a un montón de gente, porque instalaron, digamos, una definición de cultura que era la cultura americana, ¿no? Una cultura determinada. ¿Cómo se diseña la revancha? Porque el otro día hablábamos aquí de qué nos producía la lectura de la última hora, y salieron palabras como pereza, ansiedad, negación. ¿Cómo se prepara la revancha? ¿Hay que pasar una travesía del desierto? ¿Hay que empezar mañana mismo? ¿Cuál sería la estrategia? No lo sé, porque hay que pensarla. O sea, es una cosa que hay que trabajar, pero a mí me encantaría ponerme a trabajar en pensar lo que hay que hacer para
Yo creo que recuperar la bondad de aquello que hemos construido, que yo creo que es mucha, y para tratar de eliminar las adherencias que seguramente la pereza, los malos hábitos, las malas conductas nos han ido introduciendo en el proceso, ¿no? Seguro que hemos cometido muchos errores, pues habría que adivinar cuáles son, pero yo creo que no debe ser tan difícil recuperar la bondad de lo que hemos hecho, porque es muy probable que no lo volvamos a hacer mejor en los próximos tiempos. Tienes que buscar un eslogan. No. Sí. No, sí. No, Tienes que buscar una idea fuerza. Que eso, hombre, eso tiene la potencia que tiene. Estamos en la época del fogonazo, de lo instantáneo, de la impresión, de lo que te conmueve y te emociona. Eso un eslogan lo hace. Y Pues sobre mira, todo porque están ganando en el discurso narrativo. Sí. O sea, tengo la sensación de que el resto vamos como a rebufo, desmintiendo sus mentiras todo el rato, ¿no? Ellos imponen los temas y nosotros, pues eso. ¿Y por qué lo hacéis? Pues no lo sé. ¿Por qué hubo 24 horas de non-stop de retransmisión en directo de la toma de posesión de un señor que no nos importa tanto? Porque nos inmoviliza, como tú dices. Y lo haremos otra vez cuando elijan al nuevo Papa. Es muy probable. Sí, ese es un ¿Pero debate. ¿Pero por qué? Por la misma razón que no nos vamos de una rueda de prensa sin preguntas, Por la misma razón, automatismo. por costumbre. No lo creo. Eso no se hizo con Obama. No yo se creo hizo. que lo hacéis por un mecanismo muy perverso, que es que porque la gente clica. Y porque dependéis del clickbait y porque dependéis de que los anunciantes vean que tenéis difusión. O sea, Yo creo que con este Obama, sistema es un círculo vicioso. con Obama lo hicimos porque era una rareza, y con Trump lo hemos hecho porque es una rareza, ¿no? Sí. Al margen de la importancia evidente que todavía tiene un presidente de Estados Unidos con lo que supone Estados Unidos para el mundo, ¿no? Trump hizo un anuncio con su presencia en el despacho Oval, firmando 500 documentos el mismo día. Eso era un anuncio, y vosotros fuisteis cómplices de ese anuncio. Bueno, vosotros no, los medios en general. Claro, Él sabía que eso iba a pasar. Sí. Y lo provocó. Sí. Hizo una escenografía. Tal. Entonces, hubiera sido muy sencillo decir, bueno, este señor está firmando documentos, vamos a hablar de cosas importantes, no lo sé. Claro, cuando Saben hablas de eso. que los hemos ninguneado, a mí me fascina esto. ¿Qué hacemos? Y lo hemos debatido muchas veces en esta mesa. Los hemos ninguneado, los hemos mirado por encima del hombro. ¿Por qué no le buscamos las cosas buenas? ¿Por qué no le...? Yo creo que le molestaría mucho a Donald Trump que habláramos de él en términos cariñosos y le buscáramos la parte que tiene buena. Eso sería más ningunearle, yo creo. Yo creo que él está esperando que le insultemos. Ya nos lo dijo, además. O sea, él nos ha dado todas las claves. Y en términos de eslogan, a mí me parece de una brillantez extraordinaria que un tipo haya ganado unas elecciones, las haya perdido y las haya vuelto a ganar con el mismo eslogan. Con el mismo eslogan. Eso yo no sé si tiene parangón en la historia de la publicidad. Me parece brillantísimo. Eso es confianza en una estrategia, ¿no? Es decir, no. Con lo mismo, hay que decir también que yo desde el momento en que entendí que la nueva campaña de la reelección estaba basada en el concepto de venganza, pensé, es imposible que no gane. Es como el centro de la cultura americana, ¿no? Es como la base. Antes hablábamos de Hollywood. Hollywood está basado en la idea de la venganza, ¿no? Y hablando El western, ¿no? hablando de yo- estrategia, Tony, ¿qué deberíamos sumar a la estrategia de los que nos gustaría cambiar la narrativa? No reproducir, por lo que estamos hablando, no reproducir las fake news, no darles todo el rato espacio en nuestra programación a su agenda política. Por ejemplo, hay una cosa que yo sugiero en el artículo, y me parece que es evidente, porque es que ¿por qué insistimos en denostar a la clase política, que es la que nos ha traído hasta aquí? O sea, la política es un oficio maravilloso, extraordinario, del que dependemos. Y sin embargo, también yo creo que por una cuestión perversa, solo hablamos de lo malo, que está bien, hay que hablar de lo malo. Pero hay que separar las dos Pero hombre, cosas, de vez Tony. en cuando habría que hablar de que... La política es lo más saludable que tiene el ser humano para no vivir en la selva. Claro. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Los partidos convertidos en un programa de televisión de entretenimiento son otra. Es otra cosa. Tratamos yo, por Pero ejemplo, hoy he tratado pero- de deslindar una cosa de otra, pero es complicado. Sí, pero Es hay que complicado. hacer pedagogía Sí, sobre eso. sí, hay que Es hacer muy, pedagogía. muy importante, porque si nos cargamos la política de los políticos, No. primero les estamos haciendo campaña a ellos, porque ellos lo que dicen es, ¿ves? La política no vale, no sirve. Claro. Por eso vengo yo, que no soy exactamente político, ¿no? Lo que le pasó a Ocasio Cortez, supongo que lo habéis comentado, ¿no? Cuando descubre que le han votado a ella y han votado a Trump, los mismos votantes, y la gente le dice, es que para mí los dos sois antisistema, ¿no?
los dos sois no políticos, ¿no? Pero no políticos en el peor sentido de la palabra, que es el que hemos construido entre todos, ¿no? Yo me confieso culpable, yo también voy por ahí diciendo, los políticos, no, pues, y al final dices, hostia, no puede ser. No. O sea, uno va a Málaga o va a Barcelona y ve la labor de políticos extraordinarios que han construido ciudades extraordinarias. Y eso es el trabajo de los políticos. Y Europa es el trabajo de políticos. Ya que nos estás dando hasta en el cielo de la boca, Toni Segarra. Perdón. Y bien hecho, y bien hecho. Me parece que también es interesante ver cómo ha cambiado el mundo de la publicidad. Tú tienes una carrera dilatada, eres autor de eslogans que los niños se saben sin saber que se lo saben, no tanto los niños, sí los boomers. ¿Os las han dado a vosotros también sopas con onda? Claro, y lo cito en el artículo, yo procuro hablar siempre desde aquello de lo que sé un poquito, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que está pasando, lo que os pasa en la prensa, nos ha pasado en la publicidad, nos pasa en la publicidad. Hemos perdido la capacidad de construir discursos irrebatibles, ¿no? O sea, ¿por qué los eslogans que hacíamos antes los recuerdan todos los boomers? Pues porque los repetíamos hasta la saciedad con un cañón de una eficacia devastadora. Hoy no lo tenemos y por tanto hoy tenemos que inventarnos maneras nuevas de llegar a la gente, efectivamente. Pues mira, eso nos afecta a todos. Y si ponemos el foco singularmente en la franja de menor edad de la población, en los jóvenes, en los adolescentes, tú tienes hijos además o hijas. Y sabes de qué estamos hablando, vamos a incorporar a la conversación algo que creo que nos puede interesar mucho. Y ahora vamos a hacerlo con una colega tuya, porque Beatriz Feijóo, Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Beatriz Feijóo es profesora de publicidad en la Universidad de Villanueva y es beneficiaria de una beca Leonardo de investigación científica y creación cultural en el área de ciencias sociales. Yo recuerdo que desde hace más de una década la Fundación BBVA otorga estas becas que hemos seguido de cerca y seguiremos aquí en La Ventana a investigadores y creadores de entre 30 y 45 años. Y el proyecto de Beatriz, que hoy presentamos en La Ventana, lleva un título que parece un poco árido, pero que me parece muy sugerente también. El menor como consumidor en España. Atención ahí a la publicidad y otros elementos para sorber el seso. Análisis del rol de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones de compra de sus hogares. A ver, Beatriz, para abrir el fuego, ¿de verdad hoy los chavales y las chavalas son los que marcan el paso a la hora de comprar en una familia, en un hogar? Son unos principales, yo creo que el principal influenciador en las decisiones de compra de los hogares. Y antes, conversando fuera del estudio, y creo que a lo mejor no de forma tan consciente, y sobre todo de productos y categorías que antes estaban más destinadas para un público adulto. Yo creo que todos aquí, que lo habéis debatido, creo que en directo, y fue fuente de muchas entradas en los periódicos también, el fenómeno de la Sephora Kids, no sé si os suena, ¿no? Sí, bueno, pues, que son niñas de 11 y 10 y 12 años. Pues ahí está, creo que es un ejemplo clarificador que todo el mundo controla, en el que vemos cómo cada vez, por ejemplo, productos de cosmética y de belleza, pues cada vez llegan antes a menores con edades más tempranas. Entonces estamos hablando de la rutina del skincare, ¿no? Es una rutina. Entonces incorporamos esa rutina que yo con mis 30 y pico años, pues a lo mejor ahora me he hecho unas cremitas que empecé a los 20 y algo, pues estamos hablando de consumidores cautivos desde los 12, 13, 14 años. ¿Y eso no lo da tanto la publicidad ortodoxa que entendíamos siempre, sino el mundo influencer, redes sociales, por ejemplo? Es ¿O van que, 50-50? bueno, aquí yo tengo una eminencia a mi derecha, lo podrá confirmar él mejor que yo leí sus libros, obviamente, pero aquí estamos hablando que ¿dónde están los menores? Esto ya estamos hablando de una generación Z, de una generación alfa, que está, ya hay yo que soy la generación, ya no sé, millennial, ya son los hijos de los millennial, pues estamos hablando de una audiencia que la televisión, la radio, pues por podcast o encapsulado, ¿no? Y entonces, ¿cuáles las plataformas por las que les llegan estos mensajes comerciales? Son a través de las redes sociales. Y antes se hablaba de una palabra que era fragmentada. Sí. Y entonces es que ahora los mensajes son totalmente fragmentados, es decir, en TikTok, que ahora se habla mucho de Instagram, pero ahora mismo la red que está causando, que capta especialmente a este público que es mi objeto de estudio, pues están en TikTok, y yo siempre me gusta hacer una reflexión de cómo se consume ese contenido, todo tipo, contenido de noticias, contenido cómo se informan, por un medio que se caracteriza por fragmentar el contenido. Beatriz, ¿y tu proyecto, vuestra investigación, cómo se hace exactamente y qué persigue al final?
Esta investigación, a ver, tiene un halo, vamos a decir, y ya poniéndome creativa, poniéndome, vamos a decir, más purista, buscamos actualizar cómo se mira al menor. El menor siempre se ve como un ser, siempre se habla de los derechos del menor, siempre se habla como un ser vulnerable. Estamos hablando que el menor, o yo por lo menos veo al menor como un agente activo, es decir, que tiene derechos, pero también tiene muchas responsabilidades. Y esto creo que es una parte que nos olvidamos. Entonces siempre se ve el menor como ese pequeño consumidor de juguetes, de tebeos, de chucherías, pero se sigue concibiendo así. Es decir, y además si nos ponemos un poquito más académicos, todas las referencias y demás, pues son a ese menor en esa categoría. Y estamos hablando, bueno, de franjas de edad que influyen en la compra de coches, que influyen en la compra de electrodomésticos. Yo solo os refiero a programas especializados en la cocina, ¿no? Entonces, cuyo emplazamiento de qué tipo de productos ¿influyen en la compra de coches, de electrodomésticos? Sí. No solo en productos cosméticos. Aquí Yo estoy aprendiendo. No es casualidad que en anuncios de automóviles, por ejemplo, aparezcan menores, ¿no? Y sobre todo en la parte tecnológica y demás. Porque yo me estoy imaginando un anuncio que todos tenemos que hacer. ¿Te gusta conducir? No, yo no veo a un chaval ahí influyendo con el ¿te gusta conducir? En que sus padres compren ese coche o no. Sí que tendrá claro a lo mejor qué coche se tiene que comprar a sus padres, ¿no? Claro. Es que te gusta conducir, yo creo que es una publicidad para boomers. No, pero pero es por que eso lo digo, tiene casi tantos años como yo. Pero en su momento pero fue la hostia. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, ¿desde cuándo? Es decir, yo tengo un sobrino que ya sabe todas las marcas de coches y no las ha visto en la televisión, las ha visto a través de un TikToker que juega y que sale determinadas marcas mencionadas en el juego que juega, y mi sobrino tiene perfectamente situado qué coche quiere y qué coche le gustaría que en su casa hubiese. ¿Qué años tiene tu sobrino? 7. Claro. Pero ¿y por qué tienen ese poder de influir en la decisión de las compras? Claro, estamos hablando ahora también de una influencia sociológica, es decir, ¿cómo son ahora las familias? Es decir, son los aristócratas. Sobre todo las familias se han democratizado, es decir, el menor forma parte de las decisiones de hasta de dónde vamos de vacaciones. Tú imagínate llevar al niño a donde no quiere ir. Yo antes, no tengo hijos, pero... Eso antes era impensable planteárselo. El niño no quiere ir, pues que se aguante, que no pasa nada. Sí, no ha cambiado todo, sí. Entonces también yo creo que es necesario que actualicemos ese punto de vista, y esa es, vamos a decir, la ambición que tiene este proyecto. Oye, ya que nos han dado los periodistas, ahora danos un poco a los padres, ¿no? Porque claro, todo esto es algo permitido, consentido y seguramente propiciado por los padres, porque venimos de una generación en donde no todo era posible. Esto es lo que hay. Y sin embargo, como hemos mejorado, pues entonces ahora a nuestros hijos que no les falte de nada. Este sería el asunto. Los padres pobres. Yo aquí voy a hacer al lado contrario de Toni. Pobres, pobriños, como decimos los gallegos, pobriños. Porque, los padres también viven ahora en una situación, porque, volvemos a lo que comentábamos también antes fuera, es decir, la presión de ahora, móviles no, redes sociales no, la restricción. Entonces, claro, escuchan un lado, no saben qué hacer. Entonces, yo, desde mi modesta opinión, que es la científica, porque es que aquí también hay un tema que hay mucha opinástica, ¿no? Y sobre todo sin datos, vamos a decir, que estén respaldados por una investigación con menores. Porque una cuestión es investigación con menores y otra es investigación sobre menores. Hay que hacerlos partícipes de la investigación. Y esto es algo que los que estamos, metidos en una universidad y trabajamos, intentamos hacerlo lo mejor posible, pues no nos escuchan mucho. Yo aquí aprovecho ya que me habéis dado este espacio y estoy sumamente agradecida, pero la cuestión es que yo creo que esas medidas restrictivas que a veces desde la administración y sobre todo decisiones políticas no son a lo mejor las más adecuadas. Yo creo que sobre todo este tipo de acompañamiento y ser consciente. Lo que pasa es que esto lleva tiempo. Y el tiempo es el recurso ahora creo que más carencia hay en los hogares, la dedicación y el tiempo. Entonces, pues es una cuestión que yo creo que cada hogar debe de hacer una reflexión y el tema del móvil, pues eso es una decisión que cada padre debe ver en función de la madurez de su hijo, si lo conoce, claro. Toni, no te mantengas al margen con el subterfugio, yo estoy aprendiendo. Tú eres publicista.
Tú eres padre, tú eres pensador, tú eres ciudadano, están saliendo muchas cosas aquí muy interesantes y yo quiero escucharte también. Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando es al final siempre de lo mismo. Yo Claro. creo que hay una, tú lo que planteabas, hay una cierta corriente de buena intención, o sea, creemos que estamos haciendo buenas cosas, creemos que estamos, digamos, en la línea correcta y eso posiblemente tiene un límite, como todo en la vida, ¿no? Hemos cruzado seguramente un umbral que no deberíamos haber cruzado. Y de pronto es verdad que los simplificadores de la vida nos llaman la atención, nos dicen, ¿veis cómo a vuestros hijos les concedéis cualquier cosa? Mira lo que está pasando. Y habrá que contemplar hasta qué punto se puede llegar y hasta qué punto no. Nosotros en publicidad, es verdad que ya, ayer lo ha dicho, ignoramos dónde están los jóvenes. O sea, la primera señal de la fragmentación absoluta de los medios llegó hace 15 o 20 años cuando de pronto alguien preguntó, ¿alguien sabe dónde están los jóvenes? ¿Alguien sabe cómo podemos llegar a ellos? ¿Alguien sabe qué están haciendo? ¿Alguien sabe qué ven? Entonces empezaron a llegar esas noticias de, no, están con videogamers, están con no sé qué, ¿y cómo les llego? ¿Y cómo les hago? Y tal. Entonces se nos han ido, ya no ven la tele. En la estrategia de la revancha o de la venganza, llámale X, ¿qué papel tienen que jugar estos que ahora está investigando Beatriz? Bueno, los más jóvenes. Probablemente ¿Qué papel les otorgamos o se lo otorgan ellos mismos? Probablemente el papel fundamental y como siempre me temo que el papel fundamental lo tiene la educación, claro, al final, y es verdad que es a largo plazo. Yo creo que tenemos que volver a pensar cómo planteamos la educación o cómo educamos, ¿no? Ese es otro melón del que no tengo... El melón. Claro. El melón. Beatriz, ¿con cuántas familias vais a hablar para esta investigación? ¿O estáis hablando ya? Estamos hablando, tiene una parte cuantitativa que es a nivel nacional y vamos a encuestar, o estamos ya encuestando a más de 1.000 menores y padres, porque también otro ingrediente que ¿Juntos? hace en Diada, sí, un menor representativo y a su padre o madre, casi siempre son las madres las que participan. Y después una fase cualitativa en la que haremos dinámicas familiares para ver las decisiones de consumo. Pero bueno, primero tenemos que tener los resultados cuantis para después profundizar en las motivaciones y esas, vamos a decir, metáforas que hay detrás de cada hogar, ¿no? Y esos resultados que ya has contado que estáis todavía obteniendo, pero ¿van en la línea de considerar a los menores como un público vulnerable como consumidores? Yo quiero, siempre usamos la palabra vulnerable, yo creo que hay que ser consciente de que los menores no son tontos, es decir, tienen una capacidad crítica impresionante y sobre todo, bueno, yo en otros proyectos o en otras, vamos a decir, en otros menesteres veíamos el marketing de influencers y siempre es que el menor no es consciente de que está consumiendo mensajes con cariz comercial, sí que lo es. Lo que ocurre es que que hablabais ahora de la educación, yo creo que hay un componente, es decir, siempre se dice la competencia crítica de los menores son más ignorantes, para nada, yo creo que son bien agudos, ¿no? No sé si aquí a lo mejor estoy usando una palabra muy gallega, pero es que son clever, ¿no? Que son inteligentes y están acostumbrados a nacer en eso. Agudos es cuando decimos, clever, qué agudo, sí. Agudo. Sí, bueno, clever, ¿no? esto es Galicia ya, vamos. Pero la cuestión es que hay un componente que yo creo que estamos dejando un poquito más de lado en el consumo de contenidos y creo que en la vida en general y en la educación, que es la ética, la parte ética, ese cuestionamiento moral de lo bueno y lo malo que estoy haciendo. Es decir, por ejemplo, yo antes hablaba fuera también del ejemplo de las imitaciones, ¿no? Ahora no sé si seguís TikTok, si estáis... Yo estoy, a ver, aunque por edad no me corresponde, por método de investigación... Estamos atentos. Claro, pues Estamos yo estoy bastante metida en se cuece TikTok. ahí. Entonces ahora, el fenómeno de las imitaciones con estas tiendas todas, bueno... Pues para una persona, yo creo que aquí antes pues ocultábamos si teníamos un bolso falsificado, unas zapatillas. Ahora se presume. Ahora se presume y se gamifica porque hay que conseguir unos códigos, no sé qué. Entonces, ellos lo que ocurre es que no es que no sean conscientes de que están usando o comprando o adquiriendo un producto falsificado, es que no ven más allá de lo que se está viendo, de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, no hay ese cuestionamiento ético de comprar un producto que no ha pasado por es decir, que están haciendo un uso de una marca ilegítimo. ¿Eso tiene consecuencias? Y naturalizan esas prácticas. Pero lo naturalizan a pesar de que se les ponga enfrente que está mal, por varias razones. Pero además. Es que ellos no consideran que la imitación, es decir, que un acto de rebeldía, si yo no me puedo gastar 200 euros pues, en estas zapatillas, pues
que con un código que me pasa mi amigo No. de no sé qué, por 10 euros me consigo unas. Y esto estoy hablando de conversaciones con mis estudiantes. Sí, sí, no, yo también hablo por experiencia propia. Claro, primero Sí, sí. y cuarto de carrera, que Sí. desde aquí los saludo, pero no, yo creo que, y sobre todo un tema del otro, ¿no? Ese individualismo que tenemos en redes sociales, yo creo que el tema no es la crítica, porque sí que son críticos, yo creo que es el hecho de ser del ético. No sé si me estoy explicando muy bien, pero creo que eso en la educación se ha perdido. Toda la parte humana. Claro. Hemos pasado de lo técnico, que está muy bien, pero hemos desatendido una parte humana importante. Y yo, aunque vengo de la comunicación comercial, lo veo en mis estudios. Al final, rascando, digo, es que estos menores, nuestros menores, lo que les pasa es esa falta de sensibilidad ética. Tú das charlas en coles, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Toni, también das charlas en coles de vez en cuando o más en la universidad? De vez en cuando me llaman para alguna charla en la universidad, sí. Y me sorprende, por ejemplo, la incongruencia entre sus postulados, pues ecologistas Sí. o sociales tal. Y Sí. luego yo siempre hago la misma pregunta. A ver, de aquí, de esta clase, ¿quién compra en Shein? Por ejemplo. Todos. Sí. Claro. Todos levantan la mano. Y entonces les digo, no me parece muy congruente lo que hemos hablado. Entonces se enfadan. Sí. Porque lo que dicen es que ser sostenible y ecologista es muy caro y que les han obligado a ello y que, oye, si por 2 duros me compro 2 bañadores, pues ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Entonces entra en una especie de conflicto que es verdad que tiene que ver con un conflicto moral. También hay que pensar, el otro día leí el titular y no lo tengo guardado para leerlo, pero no lo he visto todavía, una socióloga que hablaba de cómo ha cambiado el mundo desde que los hombres interactuamos con los bebés, cosa que no había sucedido nunca en la humanidad hasta los últimos 50, 60, 70 años. Y que eso nos está transformando. No lo he leído, por tanto no te Sí. puedo decir las Que conclusiones. se tarda un mes en conseguir ese apego, se supone que natural en las madres, los Claro. padres, con el contacto íntimo con los bebés. Eso también me ha fascinado a mí. Pero eso nos ha debido transformar de alguna manera que es posible que todavía no sepamos cuál es. Entonces yo creo que estamos en el medio de transformaciones muy profundas. Yo creo que muy buenas en general, seguramente porque soy publicista y por tanto optimista e idiota, pero que hay que aprender a entender, ¿no? Oye, Toni y Beatriz, yo os voy a pedir que os quedéis, porque lo que viene ahora yo creo que merece también un comentario y tal vez volvamos al origen de la conversación. Os agradezco muchísimo la participación en La Ventana y quiero preguntaros, como al resto a Marta, a Isaías, a Luz, siempre les pregunto, ¿esto sabéis qué es? Y siempre haciendo preguntas. A ver si sabéis lo que es esto, va.